La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en la mesa de trabajo a Alejandro Velandia. También tenemos como invitado al profesor Orlando Goncalves y Beth Silva Yunes, quien nos acompañará desde Dallas, Texas. Estaremos haciendo este análisis económico y social, político, en panorama de los temas internacionales, también lo que está pasando a nivel nacional y desde luego a nivel territorial. Inicialmente vamos a abordar un tema que es como transversal, es el tema de la migración y no solamente lo que se está presentando a nivel global de la migración hacia Europa, Estados Unidos, o la parte inversa, la deportación de colombianos, venezolanos, centroamericanos, en fin, de todos los países que en este momento con las nuevas políticas y con la implementación del programa del presidente Trump, pues se está presentando. Entonces, yo quisiera iniciar analizando este tema con el profesor Orlando Goncalves, de las implicaciones. Desde luego, muchos analistas dicen que Estados Unidos fue construido por grandes oleadas de migrantes de todas las partes del mundo y que allí, pues obviamente, parte del avance de la industria, de la investigación, ha sido producto de muchas personas extranjeras con grandes capacidades intelectuales que llegaron a este país y han construido, pero desde luego también mano de obra en las granjas, en las industrias, en la construcción, también han aportado al crecimiento económico de este país. Entonces, es la gran disyuntiva. Todos tienen que salir de este país o, desde luego, tendrá que ser selectivamente. Quienes han cometido faltas están sancionados, tienen problemas con la justicia, que son los primeros. Pero, en fin, este fenómeno lo vamos a analizar también con Ivette Silva desde allá, desde los Estados Unidos. Pero iniciemos con el profesor Goncalves, es exactamente esa concepción de la migración y todos los procesos que se dan, porque alrededor de eso hay muchas tesis. Una de ellas es que ¿por qué no construimos un bloque económico fuerte en América Latina y en las tres Américas? Generamos, pues obviamente, una distribución industrial, agroindustrial, pecuaria, agroalimentaria, y que no permitiríamos, o eso no se darán las condiciones para que más connacionales sigan saliendo de cada uno de nuestros países, sino que por el contrario, si Estados Unidos entendiera la dinámica de América Latina y nos tratara como socios y no como que no nos necesitan y no necesita tampoco a la Unión Europea, si no hiciéramos una sociedad integral de este gran bloque económico de las tres Américas, podríamos detener desde el punto de vista de atracción económica con generación de fuentes de trabajo en cada uno de nuestros países a muchas personas que sin encontrar proyecto productivo, proyecto de vida, pues no han emigrado sencillamente por el deseo de viajar, sino porque están buscando nuevos horizontes económicos. Iniciamos este análisis, profesor Orlando Goncalves. ¿Cuál es la mirada suya como politólogo en este plano de la migración que se está presentando a nivel global y también en Colombia lo estamos viendo a nivel interno por este conflicto armado que también lo vivimos, y también sea migración interdepartamental en el campo nacional? Iniciemos con este análisis, profesor Orlando Goncalves, aquí en Panorama Económico. Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, efectivamente, como bien dices, la migración es un fenómeno que se está dando porque la gente eh, busca mejores horizontes, busca crear un futuro mejor para ellos y para su familia. Y lo busca porque en sus propios países no lo tienen, bien sea por condiciones económicas, bien sea por condiciones políticas, por condiciones de seguridad, e inclusive ahora y en algunas partes del mundo se está dando migraciones por razones de orden climático. Entonces, esto es un fenómeno mundial. El grave drama que estamos viendo hoy con los Estados Unidos es que si bien los Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene todo el derecho del mundo de sacar de su territorio a cualquier ciudadano extranjero que esté en una situación irregular, eso es su derecho. Estados Unidos y cualquier país lo puede hacer. El conflicto que estamos viendo es la manera como lo está haciendo los Estados Unidos y cómo está criminalizando a todos los migrantes en situación irregular. Esto es realmente dantesco.
La ONU ya se ha pronunciado y le ha dicho al presidente Donald Trump, mire, los migrantes requieren y hay que respetar la dignidad humana, porque además no todos son delincuentes, pero ellos tienen el concepto de que como entraron de manera irregular, entonces son delincuentes todos. Y eso me parece que es un estilo de gobierno y que es una forma de gobernar que están tratando de imponer, igual que el tema de las sanciones a México, a Canadá, a China, y ahora hoy salió con una nueva. Si las naciones del BRICS pretenden dejar el dólar para gobernar, para comerciar, entonces nosotros le vamos a imponer aranceles de 100% a los productos que vengan del BRICS. O sea, estamos obligados a negociar con el dólar. En Panamá queremos el canal de vuelta porque se lo entregaron a los chinos, cosa que es falsa. Pero además Panamá solo puede hacer negocios con quien los Estados Unidos le autorice. Es un problema muy serio. Y el fondo del problema, hay dos aristas a mi manera de ver. Una, la que ya mencionamos, de el estilo de gobierno que quiere imponer el señor Trump, y es un tema de orden cultural. Y dos, el que nuestros países, como tú bien mencionabas, no han sido capaces de darle seguridad y garantías y oportunidades para que la gente progrese en sus propios países. Y sumado a eso, tú mencionabas un tema interesante que es cómo es que no nos unimos. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, exceptuando Brasil y Guyana, todos hablamos español, la mayoría de la población es católica, tenemos una identidad cultural. ¿Cómo es que no somos capaces de ponernos de acuerdo? ¿Cómo es que no somos capaces de construir un modelo parecido al de la Unión Europea? Porque si estuviéramos en ese plano, en una unidad como la Unión Europea, muy probablemente, estoy hablando del Río Grande hacia abajo, de México hasta la Patagonia, probablemente el envalentamiento del señor Trump no sería tanto. Así que es una deuda que tienen nuestros gobernantes y nuestras democracias con sus pueblos al no generar las condiciones y las oportunidades para que quieran quedarse y no quieran migrar. Porque nadie migra porque le provocó, nadie migra por aventurarse, nadie quiere irse de su país, todo el mundo ama su país, todo el mundo piensa que su país es lo mejor del mundo, pero cuando migras, lo migras forzado por alguna situación que te impide mantenerte en tu país, que sientes que tu país no te permite progresar o que tu vida corre peligro y entonces sencillamente se aventuran a ir a otros lados y aquí tenemos el desastre que tenemos hoy con los Estados Unidos. Y ahora veamos el plano nacional, porque este plano es importante. El tema Catatumbo, el gobierno nacional ha declarado la conmoción interna y desde luego pues este es un problema no de ahora, no es un problema coyuntural, en aras de la objetividad, es un problema de un acumulado histórico, de una reforma agraria aplazada, de unos temas importantes que siempre han estado rondando en esta zona del país y desde luego también la interacción de Venezuela en el plano de que tenemos una guerrilla como el Ejército de Liberación Nacional que pues hace sus operaciones en Colombia, tiene su sede principal en Venezuela, tiene protección por parte, ahora se está planteando que los dos gobiernos, las dos fuerzas militares de los dos países van a hacer un gran trabajo para combatir desde luego problemas de narcotráfico que se presentan en la zona, porque evidentemente el narcotráfico ha sido un factor transversal y se ha vuelto una gran multinacional que está afectando a México, a Perú, a Ecuador, a Colombia, pero especialmente esta zona del Catatumbo, tenemos ya más de 40.000 personas desplazadas, es una quinta parte de la población, por ejemplo, de Tunja, que se desplazan, que obviamente no hay la infraestructura. En Cúcuta están cerca de 20.000 personas en hoteles, en resguardos, en algunos centros deportivos, pero eso es una solución coyuntural, realmente eso no va a ser la solución para que una persona pueda desarrollar y tener las mínimas condiciones
habitacionales para poder desarrollar ahí su proyecto de vida. Entonces, este drama que estamos viviendo acá en Colombia, ¿cómo lo podremos evaluar también desde el punto de vista de que ya es una migración interna que es también forzada porque la gente sale despavorida, porque donde hay guerra nadie puede desarrollar ningún tipo de proyecto de vida, ni social, ni económico, ni cultural, nada absolutamente, es sencillamente salvar la existencia, correr y establecer pues obviamente lo mínimo que puede llevar una persona, que es una maleta, y empezar a buscar otros territorios. Entonces, ¿cómo ve ese panorama también que afecta desde luego la economía? Porque en el decreto que están sacando del Ministerio del Interior, pues están viendo cómo rápidamente hacer la expropiación express, que es otro gran debate, que ya la tenemos, la expropiación en la Constitución colombiana, para las obras civiles, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. En las ciudades rápidamente se hace expropiación si se requiere una vía para mantener un equilibrio, un ecosistema, o para un desarrollo urbanístico importante, una vía que se requiere con urgencia, y hay varios predios de particulares, obviamente se hacen los avalúos, se compra el predio, y pues las personas no están siendo, desde luego, desconociendo la propiedad privada, que es el gran centro de discusión. ¿El Estado va a desconocer la propiedad privada? No, sencillamente se hace un avalúo por parte del Agustín Codazzi y se compra la tierra que se requiere para reincorporarla a la producción y para entregarla a esta gente desplazada, o para hacer proyectos productivos que vuelvan a ser un atractivo para la región y tengan una sostenibilidad en materia de oferta alimentaria. ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Cómo lo ves en su análisis sociopolítico? Antes de pasar a este punto del catatumbo, hacer como un análisis, porque me parece interesante aclarar estos temas, comenzando con el tema de la migración ilegal, que obviamente en Estados Unidos llegó a ser un problema muy grave, se le salió de las manos. Esto armó mucha delincuencia, focos de crecimiento de mafias a nivel de drogas, los problemas del fentanilo y obviamente pues todo lo que también genera en el impacto fiscal de los auxilios. Mirábamos que en Nueva York y muchas ciudades de Estados Unidos que están declaradas como santuario, pues llegaban, muchos hoteles los destruyeron, generaban mucho desorden en las calles, hubo ya delincuencia, raponaban celulares, habían bandas. Tren de Aragua ya estaba operando en Texas, en Nueva York y en otras ciudades. Esto por un lado, mirando el tema del profesor Goncalves, que yo lo analizaba una vez, y en Estados Unidos tiene mucha razón, porque el que vive allá es el que lo siente, el que lo sufre, el que lo padece. Y doctor Goncalves, ¿usted no cree que es importante también, porque es que le están bajando el tono, hacer ilegal meterse a otro país sin permiso, de forma ilegal, no siguiendo los procedimientos y el conducto regular de ganarse una residencia, una nacionalización, así como lo hace todo el mundo, sino pasarse por debajo del hueco, 500, 700 mil, 800 mil, 2 millones de personas en un año, sin seguir ese conducto regular, por un lado. Por otro lado, mirar el tema, lo que usted decía, si mucha gente migra de los países es porque hay falta de oportunidades, falta de desarrollo, y muchas veces no tiene que ver con problemas estructurales del país, sino con problemas de cómo está estructurado el Estado. Mirábamos, por ejemplo, países que han sido muy pobres y han llegado al desarrollo sin riqueza. Caso de Singapur e Irlanda, que a punta de ley, de transformación, de bajar impuestos, llegaron al éxito. Y cerrando precisamente con la crisis diplomática, ¿que usted qué piensa? Eso de estar devolviendo el presidente Petro 2 aviones que ya estaban destinados, que ya se habían hecho los planes de vuelo, que se sabía que iban a llegar a Colombia, devolverlos casi a las 4 de la mañana, no se sabía si es que el presidente estaba salido de tonos o de condición física para poder haber hecho eso, tratando de generarse como un caudillismo, tratando de llamar la atención cuando esto, la crisis diplomática que se desarmó y las consecuencias hubieron podido ser fatales, ¿no? ¿Qué opina usted de esto y cómo lo ve en profundidad? Pero vuelvo con el tema de la migración en Estados Unidos. Yo coincido que evidentemente la gente entra de manera irregular y Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene todo el derecho del mundo de no permitirlo, pues tan simple como eso. Donde estoy apuntando es la forma como lo están haciendo el gobierno de los Estados Unidos, criminalizando el proceso y el desarrollo de sacar a esta gente. Y estamos viendo división de familias, y estamos viendo separación de familias, y estamos viendo cómo definitivamente
es un proceso muy violento y que, reitero, ya la ONU ha dicho, y lo ha dicho muchos presidentes, a la gente hay que respetarle la dignidad. Reitero, la gente migra por necesidad. La gente no migra por deporte, por pasear, por turismo. La gente migra por una necesidad. Que se ponen en una situación irregular. Sí, también eso es cierto, pero eso no implica que los tengas que criminalizar. Punto uno. Punto dos, como lo dije anteriormente, nuestros países tienen deuda con sus ciudadanos. O sea, no hay derecho que en pleno siglo XXI, por ejemplo, en Colombia haya zonas donde todavía no hay electricidad, no hay agua potable, no hay un dispensario médico, no hay una escuela. O sea, hay una ausencia total del Estado. Y eso ha provocado la guerra que tuvo, en buena medida, la guerra que tuvo durante más de 60 años. Se firman unos acuerdos de paz, y aquí enlazo con lo que me había preguntado el profesor Luis Alberto Ávila. Se firman unos acuerdos de paz, pero firmar el acuerdo de paz no significó hacer la paz. Lamentablemente, después de la firma de paz, de los acuerdos de paz, vino un gobierno que basó su campaña en hacer trizas el acuerdo de paz, y de alguna manera lo hizo porque sencillamente incumplió muchas de las cosas que se solicitaban en los acuerdos de paz. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Por eso por eso sigue el ELN en lo que sigue, por eso hay disidencias de la FARC, y sumado a eso han conseguido un régimen forajido en el país vecino de Venezuela, donde tienen aliviadero y donde ahora inclusive manejan operaciones también de narcotráfico, de rutas de narcotráfico, rutas de manejo ilegal, de minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema muy complejo y evidentemente, si bien ha habido buena voluntad por parte del presidente Petro de tratar de llegar a acuerdos y tratar de firmar una paz con el ELN, pues no lo ha logrado. La verdad del asunto es que no lo ha logrado, y hoy tenemos una situación conflictiva y una situación explosiva en ese lado. Profesor Goncalves, una pregunta. Esto es una situación profundamente compleja. No se va a solucionar rápido, y a todo esto entonces ahora hay que cargarle el tema del señor Trump. Y con esto cierro. Es cierto, el presidente Petro devolvió los 2 aviones, pero hablemos de por qué los devolvió. Los devolvió porque aceptar aviones militares con personas encadenadas en pies, brazos y cintura era admitir que está aceptando a delincuentes. Y resulta que probablemente el 99,99% de los colombianos que fueron devueltos en esos vuelos, así como el 99,99% de todos los latinoamericanos que han sido devueltos a Brasil, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, no son delincuentes, son migrantes en situación irregular. Entonces, de nueva vuelta, me parece que el presidente Petro ahí tuvo toda la razón de poner un parado y decir: esto no se acepta. Punto. Pero ¿por qué no se hizo antes de? Porque no se sabían las condiciones en las que venían. Pero no es la primera vez que los envían, ¿no? No. Siempre se han enviado en vuelos civiles, no vuelos militares, punto 1. Y punto 2, nunca vinieron encadenados, nunca vinieron con esposas, a menos que fueran delincuentes tal cual sentenciados en los Estados Unidos, que los estuvieran expulsando. El problema estuvo ahí, en la forma. Sí, pues es que muchos dicen que en ese protocolo debieron haber hecho ese tipo de cosas, pero pues obviamente lo que estaban tratando de mirar es que Petro estaba usando eso para generar una distorsión, una cortina de humo, y salirse un poco de los temas cruciales y trascendentales. Pero es que lo que tocamos el tema ahí para analizarlo es porque la crisis diplomática que se desencadenó, pues mostrarle los dientes al gobierno de los Estados Unidos de esa forma, pues tampoco era la forma diplomática. Debió haberse hecho por los canales diplomáticos, que era lo que decían precisamente los estadistas, ¿no? Y no manejarlo como un tema. Pero si eso es así, el señor Trump ha tenido que manejarse también
con los elementos de la diplomacia y no sencillamente vociferar como lo ha hecho y como lo sigue haciendo. Ese es parte del problema. Es que la pauta y la diplomacia de micrófono la está imponiendo el señor Trump. Ese es el problema. Si el señor Trump no impone esa democracia, esa diplomacia de micrófono, probablemente los países tampoco. Fíjate lo que hizo Lula. Cuando ahora se metió con Lula y se mete con Brasil y amenaza a Brasil, ¿qué dice Lula? Bueno, hay reciprocidad, no se preocupe. ¿Usted quiere poner aranceles? Nosotros también tenemos la capacidad. Entonces, quien está imponiendo el tono y la forma es el señor Trump. Sí, de acuerdo. Lo que yo digo es que obviamente el que desencadenó eso fue pues obviamente el gobierno Petro y obviamente pues Colombia no está en la capacidad de hacer frente al gobierno de los Estados Unidos con eso y obviamente el que le está, es que hay que ser conscientes también, hay que pensar como del lado, como si fuéramos también norteamericanos y pensar que es que al que le están trayendo los problemas es a Estados Unidos, ¿no? A la casa, donde obviamente toca es tener medidas correctivas. Estamos de acuerdo con que tiene que haber un derecho, un buen trato a los seres humanos, pero no porque simplemente decir que es que entra ilegal, es como si tuviera permiso, porque eso es como cuando entran a la casa de alguien sin permiso, le piden, le hacen exigencias y fuera de eso se acomodan en la sala sin permiso y fuera de eso empiezan a pedir muchas cosas, ¿no? Se entiende que la situación es compleja a nivel humanitario, pero eso lo tienen que desarrollar es precisamente los países que lo generan, que esa es la parte importante y que hay que mirar porque pues se genera mucha distorsión y por eso es que, doctor Goncalves, yo le hago la pregunta, ¿usted no cree que estos países latinoamericanos llevamos muchos años después de la independencia sin un real desarrollo? Mire, lo citaba la otra vez, Corea del Sur era un país muy pobre, no tenía riquezas, hizo buenas alianzas con Estados Unidos y hoy en día es uno de los países más ricos y más industrializados del mundo. Junto con él hay muchas también otras naciones. Entonces muchas veces el problema está en la corrupción que tenemos en Latinoamérica, la falta de eficiencia de los gobiernos y el real desarrollo, ¿no? Pero una pequeña de acuerdo. Perfecto. Sí, pero una pequeña intervención, Alejandro. Evidentemente usted acaba de decir algo bien interesante, Alejandro. Hay que hacer alianzas, más no subordinación. O sea, América Latina no puede ser un continente o una área subordinada a ningún tipo de imperio. Ese es el ideal. Y lo que podemos hacer es, lo comentábamos al comienzo del programa, este gran bloque de desarrollo económico integrado con Estados Unidos. Pero el presidente Trump no puede decir que no le importa América Latina, que no le importa Europa, y obviamente él es el que toma la primera acción. O sea, uno no reacciona si no hay una acción inicial. La acción inicial la toma el presidente Trump enviando a unas personas en unos aviones militares esposadas. No la tomamos nosotros. Y es un principio de dignidad nacional que no pueda uno aceptar de que un país, por grande o poderoso que sea, trate de desconocer el derecho internacional humanitario. Es que no es ni siquiera una norma de acá de Colombia, es el derecho internacional humanitario. Y eso es lo que le están diciendo todos los países al presidente Trump. Cumpla el derecho internacional humanitario. Lo está diciendo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México también. O sea, ningún país le está diciendo que no saque las personas que están indocumentadas. Lo puede hacer, pero tiene que hacerlo civilizadamente cumpliendo los protocolos internacionales. Sí, en eso es todos estamos de acuerdo. Goncalves, adelante. Es lo que debe ser, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Ese es el drama que estamos viviendo con un gobierno que está tratando de imponer su estilo, imponer una agenda cultural de cómo gobernar, y es preocupante. Y lógicamente lo que decía Luis Alberto y lo que decía también es preocupante que no hayamos tenido nosotros la capacidad como latinoamericanos de ponernos de acuerdo, de unificar criterios, de establecer pautas económicas que generen desarrollo económico y desarrollo social. Y ahí tenemos las consecuencias. Seguimos siendo países profundamente desiguales, seguimos siendo países con índices de pobreza muy elevados, índices de desnutrición infantil, de embarazo adolescente, todos dramas sociales que al día de hoy no tienen ningún tipo de justificación. Sí, algo que quería decir precisamente complementando esta información y análisis profundo, por eso yo siempre invito a las partes a que pensemos desde el otro lado, porque por ejemplo Estados Unidos, si no fuera por el dólar, pues por indicadores
lo habíamos analizado muchas veces, no sería la primera potencia del mundo, sino sería una economía en decadencia. Pues ya viene un poco en caída, precisamente lo explicaba en muchos programas, Estados Unidos entró en un déficit comercial perpetuo, continuo, con todas las potencias y las zonas. Precisamente lo que hace Donald Trump, muchos le están diciendo que es proteccionismo, no es proteccionismo, es precisamente a través de ser un gran consumidor de reevaluar el comercio internacional y tratar de reequilibrar un comercio que sea complementario. Porque si miramos, Estados Unidos tiene déficit con China, tiene déficit con la Unión Europea, tiene déficit con Canadá, tiene déficit con México, tiene déficit con Japón, tiene déficit con las economías más importantes del mundo. Y por eso es que Donald Trump llegó y le tocó hacer cortafuegos. ¿Y cortafuegos por qué? Lo que pasa es que en la esencia, ya lo explicaba en un programa, muchos países sí le hicieron mucha deslealtad a los Estados Unidos, más sin embargo se acostumbraron a que el mercado norteamericano estaba muy abierto para ellos, pero por ejemplo las compañías norteamericanas, los productos norteamericanos empezaron a tener mucha privación en muchos continentes y en muchos de los países que hablamos. Entonces Donald Trump les dice, bueno, comercio complementario, ustedes me compran esto, yo les vendo esto, ustedes me compran esto y volvemos un comercio complementario, porque el déficit que tiene Estados Unidos, la salida de fuga de divisas a través de este comercio, que no es muy leal para Estados Unidos y que no está en muy buenas prácticas, pues no es bueno. Y lo del BRICS, y a todo esto precisamente lo del BRICS y las divisas, porque recordemos que el BRICS, ellos quieren dejar de usar cada vez más el dólar, quieren usar sus propias divisas y mecanismos de intercambio, y obviamente esto sería el acabose y el principio de la debacle para Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos se financia gracias a través de su dólar y por eso es tan fuerte a nivel global, porque aparte de que es una moneda de refugio en la que los bancos centrales, los grandes capitales del mundo se refugian en dólar y transan con dólares, pues también es vital y esencial porque es una materia prima que se demanda como divisa. Donde esto llegara a cambiar, pues obviamente Estados Unidos, con los déficits que tiene en presupuesto, en comercio, pues obviamente el país entraría en una debacle y esto sería muy fuerte para el planeta. Si bien estamos de acuerdo que el mundo tiene que tener desarrollo, a Estados Unidos hay que agradecerle muchas bondades, porque imagínense un gobierno mundial que esté rigiendo pues las órdenes de todo el mundo a través, por ejemplo, de un comunismo o un socialismo extremo, pues sería algo complejo y catastrófico. Recordemos que casi siempre las potencias, cuando son fuertes, esto en el caso de China, pues tenderían a manejar una política muy fuerte, y hemos visto que los países que negocian con China pero que se quedan sin dinero, les toca ceder su soberanía, sus puertos, sus rutas comerciales, sus rutas férreas y todo ese tipo de infraestructura. Por eso yo siempre llamo, y es importante, ayudar a hacer bloque, a proteger, a ser amigo, a socio y aliado de los Estados Unidos, porque tiene mucho por dar, tiene mucho por apoyar. Y en esto que pasó con el presidente Petro, yo sí digo, yo lo veo desde el ángulo, Petro la verdad se quiso medir con un gigante en la forma que no era, debió haber usado el canal diplomático, pero pues sabemos que Petro también busca un caudillismo, una ideología, así esté torcido, así no sepa de cifras, así no sepa de números y no esté sacando resultados buenos, porque pues yo les pregunto a mis estimados colegas, ¿quién no va a votar, quién no va a apoyar a un presidente que muestre resultados? ¿Quién no va a votar por un presidente que vela por los intereses de la nación realmente? Pero no con discursos, sino con cifras. Por eso lo importante es atarnos a las cifras, al resultado, mirar las dinámicas económicas y lo que miramos. Por ejemplo, Milei, de Javier Milei hablaban muy mal, pero miren los resultados que ha sacado Milei. Precisamente les vamos a mostrar unos apartes de lo que hubo las últimas semanas de Davos y unas separatas de lo que hay en los nuevos indicadores económicos. Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, también con Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, donde siguió bajando la tasa y donde también Javier Milei llama a todos los líderes globales a nivel de capitales y a nivel de gobierno a cambiar precisamente esta agenda woke y a buscar un mundo en desarrollo. Entonces aquí les vamos a poner parte de estos informes. Pero antes de ese informe, escuchemos a Ivette Silva, ingeniero Luis Daza, para que no hagamos el corte de lo que es la migración. Escuchemos a nuestra panelista Ivette Silva desde Dallas, Texas, y después seguimos con los otros audios para
terminar el tema de migración. Buenas tardes, un saludo especial para la audiencia de Panorama Económico. Es un placer saludarlos desde Dallas, Texas. Bien, esta semana ha sido de gran impacto para la población migrante en los Estados Unidos. Hemos visto cómo Donald Trump, con mano fuerte, ha iniciado el cumplimiento de su promesa de poner orden en la situación migratoria de los Estados Unidos. Ha iniciado redadas masivas e igualmente ha iniciado deportaciones masivas. Hablemos de un aspecto muy importante que difiere de la administración Obama y Biden, porque si bien Obama y Biden iniciaron deportaciones para personas que tenían antecedentes criminales, deportaciones ejecutadas por la policía delegada para esto que se llama Immigration Customs Enforcement, es una policía destinada a encargarse de lo migratorio. Bien, pues a diferencia de ellos, Donald Trump ha decidido delegar cuerpos militares, utilizar incluso de pronto el Guardia Nacional, utilizar agentes del FBI, policía, una serie de agencias dedicadas a la seguridad nacional de Estados Unidos que han delegado fuerzas y recursos a nivel interestatal a través de todos los Estados Unidos para dar cumplimiento y cumplir con los objetivos de la administración Donald Trump, que se aproximan en entre 1.800 y 2.000 personas por día al ser arrestadas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Antes seguramente la policía llegaba, tocaba la puerta y decía: estamos buscando a Juan Gómez. Necesitamos sus papeles, usted tiene una orden de arresto, usted está bajo deportación, no lo llevamos. Pues bien, en estos momentos, si se toca la puerta y abre Juan Gómez y está acompañado por sus familiares, tíos, hijos, sobrinos y ninguno tiene papeles, todos están siendo arrestados. 50% tiene antecedentes penales y el otro 50% es considerado criminal bajo la administración Donald Trump por el hecho de haberse cruzado la frontera sin inspección en los Estados Unidos. Primero que todo. Segundo, dio un retroceso en la protección de la población venezolana. Sabemos que ha ordenado el arresto de líderes del Tren de Aragua y gente que traficaba con inmigrantes y que los entraba por la frontera. Pero también él prometió proteger a los venezolanos que habían salido bajo el régimen de Maduro por persecución o porque se oponían al régimen, ¿correcto? Él acaba de ordenar que se rescinda esta protección, que era el estatus temporal de protección migratoria para los venezolanos. Quitó esta posibilidad, como quitó la posibilidad de que ellos tuvieran su permiso de trabajo. Esto afecta a una gran cantidad de personas. Igualmente rescindió y quitó los famosos parol. El parol es un permiso de entrada al país que permitía que vinieran las personas que eran familiares, estaban bajo un proceso de petición por un ciudadano americano, que pudieran acelerar su proceso migratorio y venir aquí, por ejemplo, para el parol familiar de Colombia o ciertos paroles humanitarios para ciertos países centroamericanos. Bien, queda sin ningún piso. Estos paroles se declararon ineffective, es decir, no se va a dar cumplimiento más a esto y todo queda bloqueado y congelado. Es decir, se pierden muchas expectativas jurídicas porque aún todas estas personas no tienen unos derechos adquiridos y realmente el derecho internacional no es un ordenamiento jurídico que se pueda justificar bajo esta administración. Desde 1980 Estados Unidos ha tratado de implementar una política de proteger realmente a los asilados. Desafortunadamente, el asilo político ha sido un mecanismo abusado por la población migrante que ha venido a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Pero sabemos que esta no es una justificación para pedir asilo político. Realmente tienen que haber pruebas muy sólidas. Desafortunadamente, bajo esta administración, así hayan pruebas muy sólidas, se están llevando
digamos, esta regulación de protección a los asilados y también van a caer justos por pecadores. Y quiero cerrar con un tema que va a preocupar y afectar mucho a esta sociedad. Ya en las escuelas se ha dado orden de que los padres deben declarar el estatus migratorio en el que se encuentran. Muchos niños estudian, pero muchos niños van a dejar de atender la escuela por el temor o que se lleven a sus padres o que declaren el estado de inmigración de sus padres y deporten a sus padres y ellos queden aquí. Y esto va a comenzar a corroer las fibras sociales de Estados Unidos, afectar la economía local, estatal y global de Estados Unidos y va a afectar al mundo entero porque esta población migrante que producía aquí mandaba remesas allá. En nuestros países, desafortunadamente, va a llegar una población que va a impactar sus economías y no solamente esto, con la política de congelamiento de ayudas económicas de Estados Unidos, el futuro económico está en la balanza de nuestros estados. Parecieron muy interesantes, obviamente, las palabras y el informe de Ivette. Y hay algo que precisamente miraba ahí, haciendo un análisis del tema, porque es que lo interesante es que nosotros analizamos esto desde todos los ángulos, ¿no? Porque casi siempre al ser humano lo enseñan es a pedir, exigir, pero no le enseñan a dar y aportar y ayudar a, por ejemplo, cuidar la cultura y la ciudadanía norteamericana. De los que hemos estado en Estados Unidos nos hemos dado cuenta de los cinturones de miseria que se han generado en los últimos años en Estados Unidos. Es un tema muy complejo. La seguridad en las calles, las ciudades más grandes como San Francisco, Chicago, Nueva York, Washington, Boston, Miami, pues la indigencia es brutal. Los problemas de drogadicción están salidos por encima de lo normal. La indigencia, estar pidiendo en las calles, eso no se veía, aunque obviamente allá tienen muy buenas asistencias, todo lo que les llaman los homeless, que las personas que prácticamente viven en indigencia. Pero acá les vamos a pasar estos audios para acabar de analizar este panorama internacional y estas medidas y qué es lo que nos lleva al desarrollo y cuáles son los actores de momento que pueden estar cambiando la política económica mundial y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las naciones. Es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este, y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio, están quienes lo aceptan a regañadientes pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Sí, estamos precisamente escuchando con estas palabras. Recordemos que Javier Milei es el presidente de Argentina y donde está sacando resultados efectivos, donde no es un politiquero más, donde no se la pasa enredando ni engañando a la masa de la población, que mucho de esta masa pues ignoran muchas cosas, por decirlo así. Entonces llegan los políticos a enredar, a engañar, por eso llega tanto canto de sirena de presidente tendiente al socialismo. Pero miramos, por ejemplo, Javier Milei lo acabaron de felicitar en el foro de Davos. Esto es lo que tiene que ver precisamente con las palabras de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que felicitó a Javier Milei porque Argentina está empezando a entrar en temas de números en superávit, está arreglando temas de déficit fiscal en la Argentina, ya entró en superávit primario y es tendiente, Javier Milei quiere también buscar a través de este juicio fiscal. Recordemos que Argentina cerró prácticamente como del 40 al 50% del Estado en el tema de ministerios, haciéndolo más efectivo, aminorando el gasto, haciendo que precisamente no tenga tanto impuesto para que los sectores de la producción puedan respirar, les puedan quedar más márgenes, el intercambio pueda ser mejor, el consumo pueda ser más barato, porque reduciendo el tamaño del Estado se reduce también el gasto en el tema tributario y esto ayuda no solo al consumo, sino a las exportaciones. Entonces, no sé si escuchamos el último audio con Trump, precisamente de lo que está hablando en todo lo que tiene que ver con la política internacional y por qué está teniendo ciertos cambios y por qué le toca hacer ciertos cambios en Estados Unidos.
In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. We have saved free speech in America and we've saved it strongly. Dentro de esto, pues obviamente lo que quiere el presidente Donald Trump, que él que está queriendo negociar precisamente una de las políticas es acabar la guerra en Ucrania. Recordemos que los demócratas en cabeza de Joe Biden fueron los que desarrollaron este conflicto y porque fueron ellos y no Ucrania. Obviamente Ucrania no tiene ni la economía ni el aparato militar para enfrentarse a Rusia. Resulta que obviamente la OTAN se metió a Ucrania a través del liderazgo de los Estados Unidos. Recordemos que le envió Joe Biden en su administración más de $200 mil millones, le mandó armas, misiles de largo alcance. Ya cerrando la administración de Biden, autorizó misiles de largo alcance para que Ucrania pudiera atacar dentro de Rusia, cosa que hizo. Ya está enviando drones. Entonces la escalada del conflicto ya llegó a un punto mayor y recordemos que pues Rusia tiene armas de destrucción masiva, esto hablando de armas nucleares, pues es la potencia con Estados Unidos que tiene más armas nucleares, aproximadamente son 6.000 ojivas. Pero lo que decía Donald Trump, Putin quiere obviamente parar esto, contener esto, pero que la OTAN no siga acercándose a las puertas de Rusia, quitándole su zona de influencia. Recordemos que muchos de los países que hoy en día son de la OTAN eran lo que eran parte de la antigua Unión Soviética dentro de esa cortina de hierro. Entonces es no aislar a Rusia, es también darle un respiro, no botarla a manos de China, porque es un tema más complejo, negociar con los chinos, si bien los chinos es una cultura que también es milenaria, tradición, también ha generado mucho beneficio al planeta en el tema de innovación, desarrollo, recursos, hacer las cosas más baratas y asequibles. También es importante que son un partido comunista que tienden a tomar decisiones de forma unilateral y que esto puede ser delicado para el planeta, para la región y para el mismo Rusia, que puede caer en manos de China. Entonces, por eso siempre hacemos el estudio de la complementación de estos indicadores y factores para siempre saber un análisis claro, certero y mirar a qué se aboca el mundo y por qué precisamente al presidente Donald Trump, porque eso no se había hecho desde la administración de los 80s, como lo hablábamos, no se han tomado correctivos. Un minutico del programa. Sí, no se han tomado correctivos y por eso es tan importante arreglar esto, porque lo comentábamos la otra vez, que se cayó el Imperio Británico. Los líderes no hicieron algo para rescatar esto. Francia fue otro de los que se cayó, Holanda, pero dentro de los grandes el Reino Unido ya está de sexto, después de que fue el primero, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos precisamente está en un punto crítico donde hacen algo o definitivamente llegan a un segundo o a un tercer plano. Sí, ya estamos llegando al cierre de Panorama Económico y precisamente haciendo análisis, profesor Goncalves, en un resumen de 30 segundos, hay dos esquemas importantes. Uno del libre comercio de Milei, que él está planteando apertura, y el otro, que es el modelo de Trump, que no es el mismo. El modelo de Trump es completamente proteccionista. Él está desconociendo tratados de libre comercio, desconociendo todo lo que se había planteado de libertad de comercio, crecimiento de la economía global, globalización, cero. Y un error que comete Trump indudablemente es que no está incentivando la productividad. O sea, si no hay productividad empresarial, usted le puede poner aranceles, ponerle la policía para que cuide la empresa, pero si la empresa no es competitiva mundialmente, no tiene opción Estados Unidos de seguir siendo un líder tecnológico mundial. Y los chinos en esto ya le han salido a Elon Musk y le dijeron, miren, nosotros aquí tenemos unas innovaciones tecnológicas en materia de inteligencia artificial que ustedes no las tienen. Y como ustedes solamente piensan en el negocio de 5 familias, y nosotros sí pensamos aquí en el negocio para ayudar a todo el país, a China en su conjunto, y exportar y tomarnos el mundo, la concepción va a ser muy difícil. Esta competencia va a ser muy difícil. Profesor Goncalves, en 30 segundos que nos acabó el programa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos modelos. Me parece que los dos modelos tienen deficiencias porque se piensa en los números macroeconómicos, pero no se visualiza los microeconómicos. Si bien Milei ha logrado rebajar el déficit fiscal,
pero bueno, ha aumentado dramáticamente la pobreza y la pobreza extrema. Y lo que está haciendo el señor Trump, como bien dices, es proteccionismo. Entonces, no hay un equilibrio. Me parece que lo que estamos es ante un cambio de era que va a generar una implosión del sistema político y económico que conocemos hoy en el mundo y ya veremos qué viene después. Sí, hay algo que quería yo aclarar al final, porque esto tiene que quedar claro. Una cosa es proteccionismo y otra cosa es precisamente tratar de obligar a los países a que sean complementarios, porque es que a Estados Unidos, volvemos y lo repetimos, le están haciendo trampa, a Estados Unidos le estaba haciendo trampa a China a través de México. Y Estados Unidos le dijo a México, hágame el favor, sea leal, porque es que nos están saltando muchas leyes, nos están haciendo competencia desleal, nos están haciendo dumping y se están robando precisamente ciencia, tecnología y compitiendo de forma desleal, porque lo recordábamos que también muchas de las industrias a veces de China o muchas de las empresas producen a pérdida simplemente para romper mercado. Entonces sí hay que explicar esto bien. Cuando alguien va a tener prácticas desleales con uno, pues hay que tomar medidas legales para contener eso. Pero no es proteccionismo, porque eso no lo han analizado muchos economistas de fondo, porque lo que se trata de hacer con eso es precisamente parar lo ilegal y volverlo complementario y volverlo una parte justa. Y yo pienso que pues en este momento país más libre comercio del mundo que Estados Unidos no existe, porque Estados Unidos abre las puertas a mucho comercio. El que ha estado en Estados Unidos, usted sabe que se encuentra uno de todos los productos habidos y por haber en el planeta. Entonces es algo muy positivo que tienen que hacer las otras naciones. Entonces esto de proteccionismo hay que reevaluarlo y mirar que es una complementación de comercio y es arreglar ese déficit que tiene Estados Unidos por dos cosas. Incentivo a la producción. ¿Qué mejor incentivo a la producción que se está haciendo en Estados Unidos que es bajar los impuestos para que vuelva a haber producción y migración otra vez de industrias dentro de Estados Unidos para producir altos o precios competitivos? Entonces eso es reevaluarlo, porque precisamente la producción es lo que está sacando de los indicadores desde el 2017 en Estados Unidos, que fue cuando Trump llegó bajando impuestos y que los quiere seguir bajando para que la producción en Estados Unidos otra vez haga fuerte ese país. Y no solo para las industrias nacionales, sino para todas las del planeta que produzcan en Estados Unidos también. Listo, llegamos al final. Profesor Goncalves, muchas gracias. Seguiremos analizando estos temas que son bien interesantes, los distintos puntos de vista, porque Panorama Económico, esa es la idea, que presentemos las distintas posiciones, los distintos enfoques, los modelos de desarrollo que están en el país y en el mundo en general, porque eso realmente hace mucho tiempo se están implementando. Profesor Goncalves, muchas gracias. Seguiremos comunicándonos con ustedes para analizar estos temas a nivel global y a nivel nacional. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Igualmente para Alejandro, muchas gracias. Para Iveda, allá en Dallas, Texas, que también participó en este debate o en este análisis exactamente de migración. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández, hoy estuvo en Control Master el ingeniero Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.